Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente les saludo y les doy las gracias por su conexión, por estar aquí siempre listos para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, hermanos, es uno de los evangelios más hermosos, donde Jesús viene ah, en nombre del Padre, siendo él el Hijo de Dios, viene a representar todo el carácter y el amor del Padre. Y ahí en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan podemos ver cómo Jesús manifestó su amor para, para la humanidad, ¿verdad? Sabemos que, sabemos de que allá en el Evangelio de Juan, Jesús mismo dijo estas palabras a Nicodemo. Estamos aquí en Juan capítulo 19 y vamos a estudiar del versículo 38 en adelante, pero estamos haciendo un recuento del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es donde el mismo Jesús dijo estas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, Sí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, hermanos, el propósito de este Evangelio es de que nosotros como creyentes en Dios, y aún antes de que creyéramos, quedara establecido por qué vino Jesucristo al mundo. Y el Evangelio de Juan lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estamos viendo que el amor de Dios es capaz de rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Y Juan, el Evangelio de Juan, él dice que él escribió todo esto para que creyendo ah, nosotros podamos tener vida eterna, ¿verdad? Creyendo en lo que es la verdad. Muy importante porque en este Evangelio Jesucristo da testimonio ante Pilato de que él vino a dar testimonio de la verdad. Y, ah, y no se puede conocer la verdad completamente sin que Jesús nos la revele, ¿verdad? La verdad de Dios vino a ser revelada, vino a ser descrita, vino a ser, sí, a darse a conocer a través de la persona de Cristo Jesús, cuál es el propósito por el cual Dios creó a la humanidad, cuál es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. Y esa es una verdad existencial, porque tiene que ver con la existencia, por qué existimos. Existimos porque Dios nos creó y nos creó para algo bueno, ¿verdad? Nos creó para que nosotros viviéramos eternamente, tener vida eterna. El propósito original de Dios es que su creación, la humanidad, pueda vivir eternamente con Él, disfrutando Él de su creación y su creación de Él, o sea, estando en la presencia de Dios. Entonces, todo eso Dios lo hizo por amor, todo eso lo hizo por amor. Y como su creación empezó cuando empezó en el huerto del Edén, se fue yendo por el camino equivocado. Dios tuvo que reenderezar el camino, ¿verdad? Volver a hacer una nueva creación que creyera y confiara en Él, ¿verdad? Porque acuérdense que la primera creación, el primer hombre Adán, Dios lo creó, pero el primer hombre Adán no confió en Dios, no confió en su creador. Y el Evangelio es que en Cristo nosotros podemos entrar en la confianza con Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo es el que confió plenamente en el plan del Padre y es a través de Jesucristo que nosotros entramos a tener esa relación con el Padre, con la divinidad y somos aceptados. Y en Cristo estamos hechos aceptos, ¿verdad? Somos adoptados en la familia de Dios. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? El Evangelio son las buenas nuevas de que somos una nueva creación, la cual Dios
la hace a través de su Hijo Jesucristo, y en la cual nosotros al creer venimos a ser parte de esa nueva creación. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 19 de Juan. La semana pasada estuvimos viendo cuando él fue crucificado, cuando, cuando estaba en la cruz, se cumplieron algunas profecías sobre el Mesías, que era él, ¿verdad? Las cuales autentificaron que Jesús sí era el Mesías ungido, el esperado, el elegido, ¿verdad? Y no era un falso profeta, ni alguien que usurpó el lugar, ¿verdad? Sino que las profecías se fueron cumpliendo, y por eso Juan se encarga de irlas mencionando para corroborar de que Jesús era auténticamente la persona que vino a cumplir el plan de Dios y todo lo que se había escrito de él, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 19, versículo 24, lo vimos la semana pasada, dice que cuando él estaba en la cruz, los soldados ah, se repartieron sus vestidos, su vestimenta de Jesús. El Salmo 22:18 ya había anunciado de que, la ropa del Mesías iba a ser ah, se le iban a repartir, ¿verdad? Se le iban como decimos popularmente, se le iban a rifar, ¿verdad? A ver quién se sacaba como premio, se le iba a llevar, ¿verdad? Y por eso Juan lo menciona para corroborar que esa profecía se cumplió, donde dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Y luego en el versículo 36 de este capítulo 19, también dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, de que a Jesús no le iban a quebrar ningún hueso, ¿verdad? Porque el cordero desde que se inició el, el- la Pascua, ¿verdad? Que Dios les dijo a los israelitas que mataran un cordero, pero ese cordero no se le iba a quebrar ningún hueso, ¿verdad? Entonces, ah, con Jesús se cumplió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando a los que estaban en la cruz, para que se murieran más rápido, les quebraban las piernas para que, eh, pues, no se pudieran sostener en la cruz y se ahogaran más rápido con su propio peso, ¿verdad? Pero cuando llegaron con Jesús, él ya había muerto, entonces no le quebraron las piernas, y por eso Jesús menciona eso, ¿verdad? Perdón, Juan menciona eso, de que él no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque también en el Salmo 34, versículo 20, dice que no le iban a quebrar las piernas, ningún hueso, ¿verdad? Y así hay muchas profecías que se fueron cumpliendo. También en el versículo 37, Juan menciona otra profecía. Dice el verso 37, y como dice la escritura, mirarán al que traspasaron. Es algo que se hablaba de- del Mesías, que se encuentra en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y por eso a Jesús le clavaron una lanza en el costado, ¿verdad? Entonces, dando a entender de que la lanza le rompió el pulmón, ¿verdad? Le traspasó el pulmón y el corazón, dando a entender, por eso dice que salió sangre y agua, ¿verdad? Y ahí estamos viendo todo esto, hermanos, de que todas estas cosas que se fueron cumpliendo autentificaban que Jesús era la persona escogida por Dios para este fin, ¿verdad? Dando a entender de que Dios cumplió el plan tal como se había estipulado, tal como él lo había planeado, y que Jesús era el auténtico Cordero de Dios, ¿verdad? El auténtico sustituto que iba a derramar su sangre para que el pecado pudiera ser cubierto y la humanidad encontrara libertad sobre el pecado y sobre la muerte, ¿verdad? Y, y todo esto pues lo podemos notar, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 38, Juan 19:38. O sea, ya que Jesús muere en la cruz, vamos a ver qué pasa. Porque todavía falta que lo bajen de la cruz y lo pongan en la tumba, ¿verdad? En el sepulcro.
Acordémonos que muchos de los sepulcros que se usaban en esos días eran como cuevas, ¿verdad? Eran como cuevas que estaban, había un tipo de terreno ahí que a veces había muchas cuevas y en muchas de esos las escarbaban aún más, ¿verdad? Para que pudiera sepultar ahí a la gente, ¿verdad? Y la costumbre era que a las personas las, ah, las cubrían con aceite, ¿verdad? Con un tipo de aceite, y luego les ponían vendas alrededor, les lo vendaban alrededor del cuerpo. Acordémonos cuando murió Lázaro, también Jesús dijo que le quitaran las vendas y que lo dejaran ir, ¿verdad? Entonces era la costumbre de ahí, que los envolvieran con vendas y con el aceite para que no, el proceso de descomposición no fuera tan severo, ¿verdad? Y se pudieran conservar los cuerpos bastante tiempo. Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? Juan 19:38 dice, después de esto, o sea, después que Jesús murió en la cruz, José de Arimatea, José de Arimatea era un miembro que era parte de los fariseos del grupo el que se le llamaba el Sanedrín. El Sanedrín eran 70 ancianos o 70 personas ya mayores que formaban esta directiva de, en el pueblo de Israel, que eran los que tomaban decisiones acerca del templo y de lo que se enseñaba de la religión. Y este José de Arimatea era uno de los fariseos que sí creyó en Jesús. Y también vamos a ver que el otro fue Nicodemo, aquel fue de noche perdón, a visitarlo y a preguntarle acerca de su ministerio. Por eso dice el verso 38, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José, dice, aquí claramente Juan dice quién era o en qué se había convertido este José de Arimatea. Arimatea era el pueblo donde nació y creció este personaje que se llamaba José. Entonces dice, José era discípulo de Jesús, dice. Imagínense, era de los dos pocos fariseos que sí realmente creyeron en Jesús. Dice, José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, dice, por miedo a los judíos. Cuando dice a los judíos se refiere a los del mismo grupo de líderes religiosos al cual pertenecía. Entonces él mantuvo, podríamos decir, en secreto, que era creyente en Jesús, que simpatizaba con Jesús, pero por su posición allá en el Sanedrín o en el liderazgo del pueblo, pues lo mantenía así como prácticamente de bajo perfil, como dicen, ¿verdad? No lo hacía notar de manera abierta, ¿verdad? Pero dice que con el permiso de Pilato, dice, fue y retiró el cuerpo, dice, o sea, lo bajó. Él fue y le pidió a Pilato permiso para que se encargara del cuerpo de darle sepultura a Jesús. Y vemos que a Pilato se lo concedió. Y luego el versículo 39 habla de otro fariseo, aquel que fue a hablar con Jesús de noche. Acuérdense que aparece en el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo va de noche a hablar con Jesús. Y es al que Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo, donde Jesús también le dice de que de tal manera amó Dios al mundo. Es a ese personaje donde Jesús dice estas palabras, que así como Moisés levantó la serpiente del desierto cuando los israelitas se rebelaron contra Dios, Dios le dio la oportunidad de que se arrepintieran. Y aquí Jesús dijo estas palabras, que también él, como el enviado de Dios, iba a ser levantado en alto, dando a entender en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, este era Nicodemo. Entonces, estamos viendo aquí a dos testigos, ¿no? Dos testigos, ¿verdad? Que corroboran de que ellos, a pesar de que eran fariseos, a pesar de que estaban en ese grupo podríamos decir, de personas que no creyeron en Jesús, ellos son la evidencia de que sí se podía creer en Jesús, que sí era posible ah,
que la verdad que traía Jesús fuera recibida por estos personajes, ¿verdad? Y aquí está la prueba, que José de Arimatea y Nicodemo llegaron, siendo fariseos, llegaron a ser creyentes de Jesús. Más adelante también lo fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de que estos eran personajes que con la muerte de Jesús, perdón, salieron a, a mostrar realmente su creencia en él, ¿verdad? O sea que sí estaban convencidos de quién era Jesús. Si ellos no hubiesen estado convencidos de que Jesús era el Mesías, pues hubiesen dicho, bueno, este es un impostor y ahí pues que muera como un mentiroso, ¿verdad? Como algo así. Pero ellos son dos testigos que corroboran que aunque no eran de los 12 apóstoles originales de Jesús, sí eran personajes que autentificaron con sus hechos de que creyeron que Jesús era el verdadero Mesías. Y precisamente por eso ellos ah, se, como decimos comúnmente, ¿verdad? Salieron del closet, ¿verdad? Del closet espiritual. En ese sentido, se dieron a conocer lo que antes era para ellos como un secreto que no lo decían públicamente, pero aquí al hacerlo, los demás fariseos se dieron cuenta, ¿verdad? Que ellos sí simpatizaban con Jesús. Y no solo simpatizaban, sino que eran creyentes de lo que Jesús hacía y enseñaba, ¿verdad? Y esto es muy importante porque ellos dan testimonio de esto, ¿verdad? Al hacerse cargo del cuerpo de Jesús y encargarse de sepultarlo. Recordemos que los demás fariseos los que querían matar a Jesús y, este, y no deseaban nada bueno para Jesús. Pero aquí podemos ver a José de Arimatea y a Nicodemo que ellos mostraron una actitud totalmente diferente porque estaban convencidos de que Jesús era lo que él decía ser, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Hermanos, cuando muere Jesús, en los evangelios hay cuatro personajes que en los cuales su muerte les impacta, ¿verdad? Su muerte les impacta, ¿verdad? Acordémonos que uno de ellos fue, en Lucas se narra de aquel hombre que estaba, ah, cuando crucificaron a Jesús, había uno de los malhechores estaba a su derecha y el otro estaba a su izquierda. Jesús estaba en medio. Y nosotros nos recordamos que uno de ellos le empezó a decir a Jesús que si él era el Cristo, que se bajara de la cruz y que los bajara a ellos. Y luego el otro, pues, le dijo de que ellos estaban pagando por sus hechos malvados, pero que Jesús nada debía, que él era inocente, ¿verdad? Y luego acordemos que esta persona le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Entonces y Jesús le contesta, ¿verdad? Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, le dice, ¿verdad? Entonces, dándole palabras de esperanza y de, am, y de fe, ¿verdad? A este hombre, ¿verdad? Y este fue uno de ellos, ¿verdad? Y esta historia se encuentra en Lucas, en la registra Lucas. Otro personaje está en Marcos, que era el jefe de los soldados romanos, que cuando vio que Jesús muere, dice que tembló, ¿verdad? El sol se oscureció y hubo un temblor ahí. Y el soldado romano, él dijo unas palabras que quedaron ahí en el Evangelio de Marcos. Y este soldado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, estamos viendo evidencias de personas que, que en realidad no eran ningunos santos, por decirlo así, ¿verdad? El que estaba en la cruz a un lado de Jesús era un ladrón, ¿verdad? Y sin embargo, él en ese momento, él le da el crédito a Jesús de que él era el rey, ¿verdad? El rey espiritualmente hablando, el Mesías. Por eso le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y luego el soldado romano que pues era romano y los romanos tenían su religión y su sistema de vida como soldados, ¿verdad? Pero al final reconoce, ¿verdad? Reconoce que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ah, y este es el segundo personaje. Y los otros dos son José de Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Que ellos son los que dan fe de que eran discípulos de Jesús al encargarse del cuerpo de Jesús y
encargarse de sepultarlo, de preparar todo para su sepultura y todo era rápido, ¿verdad? Era rápido porque al si murió en las 3 de la tarde, imagínense, para que se pusiera el sol, faltaban aproximadamente 3 horas y tenían que hacer todo esto rápido, porque según la costumbre de ellos, iba a entrar el sábado o el día de fiesta, que era el de la Pascua, entonces ellos estaba prácticamente prohibido hacer cualquier actividad. Entonces ellos no querían que el cuerpo se quedara también colgado en la cruz todo ese día, ¿verdad? Y pues ahí iba a estar expuesto el cuerpo de Jesús. Entonces estos José de Arimatea y Nicodemo se toman el cuidado de encargarse de darle sepultura a Jesús de una forma honorable, ¿verdad? Entonces, estamos viendo esto, ¿verdad? Dice el versículo 39, Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, allá en Juan capítulo 3, está la historia, dice, llegó con unos 34 kilos, dice, imagínense. Ah, en otra versión dice como aproximadamente 100 libras, ¿verdad? Aproximadamente 100 libras, dice, de una mezcla de mirra y aloe, ¿verdad? El aloe era como la sábila, más o menos, ¿no? Y la mirra era una planta aromática, ¿verdad? Que cuando se ungía al cadáver, esto hacía que la descomposición no fuera tan fuerte, ¿verdad? Y como estaba vendado y todo esto, el aire no les entraba tanto al contacto con el cuerpo y hacía que la descomposición no fuera tan fuerte, ¿verdad? Y a veces los cuerpos se mantenían mucho tiempo así, se iban secando, pero no se iban, como comúnmente decimos, no se lo comían los gusanos, ¿verdad? Sino que se iban secando, ¿verdad? Y estos ayudaba para que no entrara en un estado de composición tan fuerte, ¿verdad? Sin embargo, aquí podemos ver de que ellos estaban dispuestos, hermanos, a llevar todo esto, ¿verdad? Ellos como que ya sabían, tal vez de alguna manera Jesús, aunque no lo dice aquí, ¿verdad? Pero de alguna manera ellos ya estaban como preparados, como por si moría Jesús, qué es lo que iban a hacer, porque vemos que llevar 34 kilos de una mezcla de mirra con aloe, no era tan fácil en ese momento ir a comprarlo y ir a conseguirlo, ¿verdad? Pero como que ya estaban más o menos estos hombres preparados porque ellos ya estaban de acuerdo prácticamente, José de Arimatea y Nicodemo, de que si algo le pasaba a Jesús, ellos iban a ver cómo podían ayudarle, ¿verdad? Cómo podían sacar adelante la situación. Y luego dice el verso 40, ambos, José de Arimatea y Nicodemo, tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas, ¿verdad? Yo imagino que las vendas las empapaban, las mojaban con esta mezcla de parece que cuando dice aloes, yo me imagino que el aloe vera es la, ¿cómo se dice? La sábila que conocemos, ¿verdad? Aunque exactamente no estoy seguro si era eso, ¿verdad? Pero parece ser que era de ese tipo de planta, ¿verdad? Entonces, pero vemos que ellos lo hacían como una preparación para esto, que ya estaban listos para este momento, ¿verdad? Y dice que lo envolvían el cadáver con vendas y ya bien mojada de esta especie, de esas especies. Y luego dice el versículo 41, en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. O sea, un huerto es como un jardín, un lugar donde habían tal vez árboles tal vez algunas plantas con flores o qué sé yo. Pero un huerto era algo así, ¿verdad? Donde era prácticamente como un parque, ¿verdad? Eso quiere decir, con árboles y con flores tal vez.
Es lo que da a entender un huerto. Y en el huerto dice un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. En otras palabras, Jesucristo iba a estar en un sepulcro que ni siquiera era de él, ¿verdad? Ni siquiera él lo había comprado, ni la familia. Acordemos que la familia de Jesús vivía allá por Betania, por Capernaum, ¿verdad? Por esos lugares, en Galilea, cerca del lago de Galilea, del mar de Nazaret que le llaman. Y ahí, por ahí vivían ellos, ¿verdad? Ah, y Jerusalén estaba lejos. Ellos no tenían, prácticamente propiedades ahí. Pero lo que da a entender, hermanos, es de que no se dice si este sepulcro era tal vez de José o de Nicodemo. Ellos lo habían comprado, no sé, ¿verdad? Nada más dice que había un sepulcro nuevo ahí, que no se había usado, ¿verdad? Estaba tal vez ya recién preparado y como que, bueno, sabemos que las casualidades no existen, pero parece que como que ya estaba todo listo para que Jesús, aún en su estado inconsciente, al estar físicamente muerto, ah, sus discípulos como José y Nicodemo, que eran personas pudientes, que tenían buenos recursos económicos, pudieran hacerse cargo de Jesús, ¿verdad? Ah, yo no sé, hermanos, hasta qué grado, ¿verdad? Esto nos enseña el grado de compromiso que ellos adquirieron con Jesús. Entonces, podemos ver que ellos estaban comprometidos con Jesús, con la causa de Jesús, ¿verdad? Y aunque ellos no sabemos si ellos sabían que iba a resucitar, pero parece que ellos no estaban muy conscientes de esto porque lo prepararon como que él iba a estar en la tumba mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, dice que todo esto pasó, ¿verdad? Y dice el versículo 42, como era el día judío de la preparación, generalmente se le conoce el viernes, lo que nosotros conocemos como el viernes, en el pueblo judío se conocía como el día de la preparación del sábado, porque el sábado no trabajaba, no cocinaba, no hacían prácticamente ninguna actividad de trabajo. Entonces todo lo preparaban el viernes, preparaban la comida que iban a comer el sábado, la preparaban el viernes. Todo lo que iban a hacer el sábado lo tenían, ya lo dejaban listo para que el sábado no cocinaran, no hicieran ninguna actividad, simplemente estuvieran descansando, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama el día de la preparación. Pero también cuando había un día de fiesta, ¿verdad? También se le llamaba día de descanso, porque era cuando había fiesta, pues no se trabajaba. Y también pudiera ser que era un día de preparación para la semana que duraba la Pascua, ¿verdad? Entonces era algo importante porque algunos piensan, ¿verdad? Algunos piensan de que Jesús murió el miércoles, ¿verdad? Algunos porque dicen, es que murió a la mitad de la semana porque si contamos, murió el miércoles, jueves, viernes y sábado estuvo en la tumba y el domingo resucitó, pasaron 3 días. Es una forma de contarlo, ¿verdad? Hay otra manera de contarlo donde la manera judía de contar es que si ellos cuentan como un día, el día que muere, ¿verdad? Por ejemplo, si murió el viernes, ese es un día. El sábado estuvo otro día y el domingo ya es parte aunque no se ha cumplido los 3 días completos, pero como pasó lo que pasó en parte de ese día, lo cuentan también como un día, ¿verdad? Entonces hay algunos que se pelean por decir que Cristo murió el miércoles y resucitó al final del sábado, ¿verdad? Otros lo ven desde otra perspectiva, cuentan los días como lo contaban los romanos, ¿verdad? De los judíos. Entonces dicen, no, murió el viernes, estuvo el viernes, parte del viernes en la tarde y ya estaba muerto, todo el sábado y el domingo en la mañana pues resucitó, ¿verdad? Entonces hay maneras distintas de verlo, pero sea como sea, Jesús cumplió con el plan de Dios, estuvo muerto y resucitó después, ¿verdad? Resucitó como él lo había dicho, como él lo había anunciado.
Entonces, lo importante es de que no es a qué hora se murió ni a qué hora se levantó, sino que él cumplió con el plan de Dios, ¿verdad? Cumplió. Entonces, aquellos que guardan el sábado, ¿verdad? Los adventistas y otras iglesias del séptimo día, pues alegan de que Jesús no resucitó el domingo en la mañana, que resucitó el sábado después que se puso el sol, o sea, en la noche, ¿verdad? Entonces, y cuando fue María en la mañana del domingo, que ya había resucitado, todo para no creer que Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿verdad? Pero en realidad, sea como haya pasado, ¿verdad? Lo importante es que el primer día que Jesús estuvo totalmente vivo fue el primer día de la semana, ¿verdad? Y eso es lo que sobresale, ¿verdad? Entonces, hago esto porque muchos a veces no saben por qué algunos no creen que Cristo murió el viernes, como tradicionalmente se cree, ¿verdad? Este, eh, lo que popularmente se le conoce en el mundo cristiano como el Viernes Santo, ¿verdad? Pero otros creen que murió el miércoles, ¿verdad? Pero sea como sea, ¿verdad? Cristo murió físicamente y resucitó físicamente, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, lo importante es el énfasis de la resurrección, no de la hora, ¿verdad? Sino el énfasis está en la resurrección, que venció la muerte y comienza una nueva etapa en la humanidad. Comienza la nueva creación, donde una creación comienza con una creación ya, ya redimida del pecado, una nueva creación ya ah, que ha recibido la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Porque comienza un nuevo pacto, aquel pacto que se hizo en el Sinaí cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ah, llegó a su conclusión, ¿verdad? O sea, terminó. Entonces ya terminó su función y Jesús, recordemos que la noche antes de la noche que lo atraparon y lo condenaron, esa misma noche él había instituido el nuevo pacto, que es en su sangre, ¿verdad? Que se derramó en ese día, o en esa noche, ¿verdad? Así que estamos viendo todo esto, ¿verdad? Muy importante porque de ahí es la base de la fe cristiana. Así que estamos viendo todo esto, ¿verdad? Y entramos al capítulo 20 de Juan capítulo 20, vamos a ver esta parte, cuando ya vemos lo que pasa el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, antes los nombres, en Israel los días no tenían nombres, nada más se conocía el primero, el día de la semana, el segundo día de la semana. Y cuando llegaba al sábado, se conocía como el día de descanso, porque la palabra sábado quiere decir descanso, ¿verdad? O cesar de trabajar, quiere decir, ¿verdad? Entonces de ahí es donde se conoce el único día que tenía nombre era el día de descanso, ¿verdad? Por- Se tomaba precisamente porque ese día no se trabajaba, le pusieron el nombre del día del descanso o el día de reposo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Que el primer día de la semana es cuando Jesús ya aparece en el Evangelio, ya resucitado, ¿verdad? Ya venció la muerte, ya venció el pecado y ahora está vivo, ¿verdad? Y eso es lo importante del anuncio del Evangelio. Nosotros creemos en un Cristo vivo, creemos en un Cristo que venció el pecado y venció la muerte. Y vamos a ver todo esto, la importancia que tiene. Versículo 1 dice, el primer día de la semana, o sea, comienza una nueva semana. Acuérdense que cuando comenzó el Génesis, podemos ver ahí que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza ahí el Génesis a narrar cómo fue Dios creando, ¿verdad? Pero aquí en el primer día de la semana que dice aquí, ¿verdad? Estamos viendo de un nuevo comienzo también, un nuevo comienzo en el sentido espiritual, porque ahora Dios está en su Hijo Jesucristo, está comenzando una nueva época, una nueva etapa, una nueva era en la historia de la humanidad.
porque ahora la humanidad ya ha sido salvada, ya ha sido redimida, la humanidad ya ha sido perdonada, la humanidad ya ha sido reconciliada con Dios. Entonces es algo nuevo que está empezando, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Que entendamos esta parte. Dice el versículo 20: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, ¿verdad? Y nosotros pues estamos imaginando que estaba, a punto de salir el sol. Dice, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. A los que alegan que Jesús murió eh, el miércoles y resucitó el sábado en la tarde, cuando se puso el sol, dicen que todavía estaba oscuro, ¿verdad? Dando a entender que ya se había puesto el sol, ¿verdad? El sábado a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, cuando fue María Magdalena. Pero aquí estamos viendo de que aquí no dice nada de eso, ¿verdad? Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. O sea que María Magdalena llega al sepulcro y ve que la piedra que lo cubría ya no estaba en su lugar, ya estaba a un lado. Pero María no entra al sepulcro. Y dice el verso 2: así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, que aquí no pone su nombre, pero que es Juan, el que escribe el libro, el Evangelio, a quien Jesús amaba, o sea que es Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, dando a entender que alguien se había robado el cuerpo o lo habían puesto en otro lugar. Y hasta ese momento ella no entraba en razón de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Versículo 3: Pedro y el otro discípulo, o sea, el mismo Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo, o sea, Juan, que era más joven, corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Verso 5: inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas. Dice, pero no entró. Eh, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí las vendas otra vez. Recalga esto Juan. Vieron las vendas. Y el sudario es lo que era como una toalla que se le ponía para cubrirle la cara, ¿verdad? Para cubrirle la cara al cadáver. Dice, y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Y luego Juan pone los detalles. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En otras palabras, como que dando a entender que Jesús se quitó el sudario de la cara, ¿verdad? Lo enrolló, ¿verdad? Y luego lo que muchos argumentan es de que Jesús no se quitó las vendas, sino que de alguna manera sobrenatural, ah, como que salió ¿cómo se dice? De las vendas, o no sé, como que no se da a entender cómo es que él se fue quitando las vendas que tenía su cuerpo, ¿verdad? Pero sea como sea, las vendas estaban como evidencia de que él ya no estaba ahí, ¿verdad? ¿Cómo se las quitó? No dice si llegaron algunos ángeles a quitárselas, no dice, ¿verdad? Pero el caso es que ya no las tenía. Y dice aquí, pero que el sudario se estaba doblado aparte, de donde estaban las vendas, dando a entender de que alguien dobló ese sudario o lo enrolló, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Porque estamos viendo de un Jesús que ya está haciendo actividades ya como resucitado. Y luego dice el versículo 8: en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, o sea, Juan, y vio, y luego dice, y creyó, o sea que
Aquí Juan, ya, como diciendo, se acordó de que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Entonces, por eso dice, y creyó, cuando creyó en las palabras de Jesús, en lo que Jesús ya había dicho anteriormente. Versículo 9. Hasta entonces, dice, hasta ese momento, no habían entendido la escritura, dice, o sea, lo que estaba escrito acerca del Mesías, de quien de que dice que Jesús tenía que resucitar. Allá en los Salmos decía que el cuerpo del Mesías no iba a haber corrupción, o sea, que no se iba a descomponer, dando a entender de que él iba a resucitar antes de que empezara el proceso natural de descomposición. Entonces aquí es donde Juan dice que ya creyó y como que ya empezó a hacer conexión de la palabra, ¿verdad? Cómo es que empezó a darle sentido a lo que él había, antes no había entendido, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, hermanos, porque estamos viendo esto, ¿verdad? Eh, Aquí en estos versículos estamos viendo de que hay cuatro etapas para creer en la resurrección. Y en estos versículos que estamos viendo, podemos ver las dos etapas. La primera es que María Magdalena llega y al no ver ahí el cuerpo, dice, pues desapareció, dice, se lo habrán robado, no sabemos qué pasó. La primera etapa es de que cuando uno oye eh, algo, ¿verdad? Y no lo cree, ¿verdad? Pues puede pensar que alguien está inventando una historia. Cuando María Magdalena va y le dice a Pedro y a Juan que el cuerpo no está, pues ellos no dijeron rápidamente, seguro ya resucitó. No, no dijeron eso, sino que ellos tampoco estaban convencidos de lo que estaba pasando, estaban en ese proceso de asimilarlo, ¿verdad? De descubrir si realmente había pasado. Entonces, cuando uno escucha acerca de la resurrección, lo que pasó aquí, al oírlo se puede pensar que era una historia fabricada o imposible de creer. ¿Por qué? Porque no habían corroborado nada. Y eso pasó en el versículo 2. Por eso Pedro y el otro discípulo, ah, al recibir la noticia, pues se quedaron como en shock, ¿verdad? Como, ¿qué habrá pasado? Entonces ellos y por eso fueron corriendo al sepulcro, ¿verdad? Porque querían descubrir qué había pasado. Todavía no creían. Luego, en el versículo 6 podemos ver que ya que llegan al sepulcro y ven las vendas, ven la evidencia de que, yo me imagino que cuando llevaron a Jesús a sepultar, José y Nicodemo, los discípulos al menos estaban ahí viendo. Al menos Juan sí estaba ahí cerca, ¿verdad? Viendo todo lo que estaba pasando, porque él escribió el Evangelio. Entonces estamos viendo de que él sí estaba viendo que Jesús lo llevaron muerto ahí, lo vendaron, él se dio cuenta y llega y ve las vendas, pero no ve a Jesús. Entonces él empieza a comprobar y a corroborar. Entonces podemos ver cómo Pedro dice, analizó los hechos y Juan también. Aún así, dice, permanecían perplejos, o sea, con dudas. ¿Qué habrá pasado? ¿Realmente habrá resucitado? Porque no lo vemos, ¿verdad? Entonces, pero Juan dice que ahí entonces empezó a entender las escrituras. Todavía no habían visto a Jesús físicamente, ¿verdad? Y en el versículo 10 en adelante vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, dice, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. O sea que Pedro y Juan regresaron al lugar donde estaban hospedados, ¿verdad? O sea, no dice casa de quién era, pero acordemos que están en Jerusalén, no están en su pueblo, donde ellos eran pescadores. Los discípulos regresaban a su casa, dando a entender a la casa donde estaban hospedados. Pero María Magdalena se quedó afuera, dice, llorando junto al sepulcro. O sea que ella se quedó ahí como, pues sin saber qué hacer, como que no habían visto, como no había visto a Jesús, ella todavía estaba incrédula
de que Jesús estaba vivo, porque no lo había visto. Mientras lloraba, dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y dice, y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Fíjese que cuando Pedro y Juan entraron, no vieron a los ángeles. Fue después cuando María Magdalena ya estaba sola en el sepulcro y volvió a entrar. Y cuando vuelve a entrar, dice que ve a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, dice, donde había estado el cuerpo de Jesús. Imaginemos que era como una mesa, o una parte plana, ¿verdad? Tipo mesa, ¿verdad? Donde dice que uno estaba en una orilla, sentado donde ponían la cabeza del cuerpo cuando estaba muerto, y el otro donde iban los pies. Dice, es lo que dice acá, ¿verdad? Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro, dice, y otro a los pies. O sea que, dando a entender, ella estaba viendo a los ángeles, pero no veía el cuerpo de Jesús. Entonces, aquí es donde esta parte, los ángeles, van a dar testimonio de algo, ¿verdad? Entonces dice aquí el versículo 13, dice, ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. ¿Por qué lloras? Le preguntaron. Y ella dice, es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio, dice, a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, le dijo Jesús, y ella se volvió, o se dio la vuelta, y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Y dice que Jesús le dice, suéltame, dando a entender que ella al verlo, como que se fue sobre él y lo abrazó. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre, dice. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces aquí vemos cómo ella al ver a Jesús se sorprende, lo abraza, pero Jesús más que todo le dice, mira, ve a dar la buena noticia, ve a dar la buena noticia de que estoy vivo. Y luego dice, ve más bien a mis hermanos. No se dice si se refiere a sus hermanos, a los otros hijos de María, ¿verdad? Porque los católicos dicen que María no tuvo más hijos, ¿no? Pero en Marcos dice claramente los nombres de cuatro de sus hermanos y de sus hermanas, ¿verdad? Pero es otra cuestión eso. Pero el asunto es de que Jesús dice, ve y dile a mis hermanos. Y no sabemos si está hablando de los hijos de María o está hablando de los apóstoles, ¿verdad? De sus discípulos. Pero sea como sea, Jesús los incluye como parte de su familia, ¿verdad? Dice, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, dando a entender que ¿cómo se dice? La adopción ya está hecha, ¿verdad? Acuérdense que Juan dijo que a todos los que creyeron, les dio el derecho de ser hijos de Dios e hijas de Dios. Y aquí Jesús ya lo está corroborando, ¿verdad? De que todos aquellos que lo reciben vienen a ser parte de la familia de Dios. Vuelvo a mi Padre, dice, que es Padre de ustedes, dice. Y cuando dice de ustedes, le está diciendo a María como discípula y también incluyendo a los demás discípulos, ¿verdad? Y luego dice, a mi Dios, dice, que es Dios de ustedes. Y muchos que no están a favor de la Trinidad, ¿verdad? Dicen de que Jesús dice que él tenía un Dios, ¿verdad? Que su padre era su Dios, ¿verdad? Y entonces, dando a entender que Jesús no era Dios, ¿verdad? Ellos tratan de usar este versículo para decir que Jesús no era Dios, ¿verdad? Que era el Hijo de Dios, pero que no era Dios, ¿verdad? Pero, pero acordémonos que Jesús, aquí está, cuando dice mi Dios, dando a entender de que
él como humano que estaba aquí en la tierra, él respetaba a su padre, lo miraba como Dios, era Dios, ¿verdad? Dando a entender acerca de su humillación voluntaria de venir a vivir como hombre y a servir en el plan de Dios. Pero no es que Jesucristo no fuera divino, porque desde que Juan empieza su evangelio, dice, y en el principio ya existía el verbo, pues, hablando de Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, a las personas que no aceptan a Jesús como Dios, ¿verdad? Como parte de la Trinidad, argumentan que aquí Jesús está diciendo que él tenía un Dios. Y dice, si él tenía un Dios, él quiere decir de que ese Dios era superior a él, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que Jesús estaba en su estado humano, y siempre pues dependía del Padre, ¿verdad? Primero le dice mi Padre y luego dice y mi Dios, ¿verdad? Entonces, pero esto no es algo que venga a, ¿cómo se podría decir? A desbaratar la idea de un Dios en tres personas, ¿verdad? Y luego dice el verso 18, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos y dijo, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, de que María fue la primera que fue a dar la buena noticia a, a los propios discípulos, ¿verdad? En otras palabras, que no fueron los discípulos los primeros que dieron la buena noticia de que Jesús había resucitado, sino fue precisamente María, una mujer, ¿verdad? La que fue la primera que se encontró, mujer humana que se encontró con Jesús, fue la primera que corroboró que Jesús estaba vivo. Y no solo eso, hasta lo abrazó, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, suéltame, porque este, no te quedes aquí abrazándome, sino ya ve y dando a entender, ya ve a anunciar que ya me viste, que estoy vivo, ve a decirle de alguna manera puede decirle a los muchachos, ¿verdad? Que aquí estoy vivo, ¿verdad? Que ya estoy aquí otra vez, ¿verdad? Y dice que ella fue y le fue a decir a los apóstoles, a los llamados, después fueron llamados apóstoles, a los discípulos, de que Jesús ya estaba vivo, ¿verdad? Y este es el primer anuncio de que Jesús venció la muerte, ¿verdad? Y tuvo el privilegio de ser esta mujer, ¿verdad? Esta mujer que le fue a decir a los discípulos y luego los discípulos lo corroboraron, ¿verdad? Ya la siguiente semana vamos a empezar a ver el siguiente estudio, lo que pasa después cuando aún ellos al saber que Jesús se había resucitado por la noticia que les dio María Magdalena, ellos todavía no habían visto a Jesús, hasta que dice, hasta que ya en la noche, ¿verdad? De este mismo día, ya él ya vuelve a aparecerse a los discípulos ya en persona, cuando estaban ellos juntos. Y entonces, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es de cómo es que lo importante que vemos es cuando Jesús muere, es que José de Arimatea y Nicodemo ya estaban prácticamente comprometidos, como que ya estaban de acuerdo de que cuando vieron que Jesús lo iban a crucificar, yo creo que en esos momentos ellos ellos dijeron, se juntaron y se comunicaron seguramente entre ellos al ver que Jesús ya estaba siendo condenado, que le iban a crucificar, que ya estaba llevando la cruz. Ellos dijeron, este hombre no pasa de mañana que ya esté muerto, ¿verdad? Entonces, ellos se prepararon con sus especias, con las vendas, acordémonos que los discípulos, Jesús, su madre, todos ellos estaban de visita en Jerusalén. Ellos no vivían en Jerusalén, ¿verdad? Tenían conocidos, ¿verdad? Pero, en este caso, Dios preparó a estos hombres para que estos hombres que tenían una buenos recursos económicos, pudieran sacar adelante la situación, ¿verdad? Aquí podemos ver que Dios tenía todo preparado, todo planeado, ¿verdad? Para que Jesús no quedara en vergüenza colgado en la cruz desnudo ahí, eh, y que ahí los pájaros, los aves lo, se lo agredieran, ¿verdad? Y lo lastimaran.
aun cuando ella estuviera muerto, ¿verdad? Sino que todo fue preparado para que él pudiera tener una sepultura digna, ¿verdad? Una sepultura humanamente decente, ¿verdad? Y fue tratado como lo que era, ¿verdad? Un personaje importante, ¿verdad? Ujú. Entonces es muy importante que nosotros veamos, hermanos, cómo es que el verdadero discípulo, aunque esos dos discípulos al principio estaban como en secreto, pero al final la misma circunstancia los obligaron a que dieran la cara, ¿verdad? Dieran la cara que ellos eran amigos de Jesús y se encargaron de su cuerpo, de su muerte. Fueron a hablar con Pilato. Imagínate todo ese movimiento que tuvieron que hacer para que Pilato les concediera el cuerpo, ¿verdad? Y los demás fariseos pues se fueron, ¿verdad? Lo dejaron ahí. Vieron que estaba muerto y ya se fueron. Mientras que ellos dos se quedaron, ¿verdad? Mostrando su compromiso. El compromiso. Y eso es muy importante, ¿no? El compromiso, porque muchas personas van a la iglesia, dicen que creen en Dios, pero nunca se comprometen a nada, nunca se comprometen a nada. Entonces, o sea, llevan un cristianismo muy superficial, ¿verdad? Muy superficial. Y estos hombres arriesgaron su prestigio, arriesgaron su continuidad dentro de ese círculo, porque ellos no dice qué pasó después, ¿verdad? Pero los demás fariseos se dieron cuenta que ellos sí eran seguidores de Jesús. Y no sabemos si a ellos los expulsaron del grupo, no dice, ¿verdad? Pero corrían ese riesgo, corrían ese riesgo. Acordémonos, hermanos, que Jesús en esos momentos no era bien visto por los líderes religiosos. Así que esto los iba a poner en evidencia a José y a Nicodemo, ¿verdad? Sin embargo, ellos sacaron a relucir su fe. Y algo muy importante, hermanos, es de que ellos no solamente hicieron esto, ¿verdad? Sino que esto, lo que hicieron fue que ellos sacaron, pusieron su fe en acción, ¿verdad? No solamente ah, hicieron notar que eran discípulos de Jesús, sino que ellos se encargaron de hacer lo que tenían que hacer por su maestro, ¿verdad? Por Jesús. Y eso es donde ahí nosotros necesitamos aprender, ¿verdad? La lección. Acuérdense que Amén. los discípulos todos estaban escondidos, tenían miedo, Habían corrido. pero estos dos hombres fueron valientes. Fueron valientes porque arriesgaron el círculo donde ellos vivían, que era el círculo de los fariseos. Entonces, sin embargo, ellos no defraudaron a Jesús. Es lo que me quiero dar a entender, ¿verdad? Que no defraudaron a Jesús, sino que ah, eh, dieron la cara, como decimos comúnmente, ¿verdad? Dieron la cara. Y ahí es donde nos dejan una enseñanza para nosotros. Van a haber momentos a veces difíciles en la vida donde nos vamos a tener que comprometer con la causa. Y si realmente somos de Jesús, vamos a comprometernos con la causa. A Jesús no lo dejaron abandonado estos dos personajes. Los demás discípulos sí, ¿verdad? Aunque después pues, sabemos lo que pasó, que estaban asustados, tenían miedo, pero estos hombres también tenían miedo. Porque los demás fariseos los podían haber acusado de traidores, ¿verdad? Y se ve- no sabemos qué pasó con ellos, porque la Biblia no relata más sobre José de Arimatea y de Nicodemo, pero quedaron aquí en la Biblia registrados como dos discípulos que salieron, de alguna manera decirlo, del closet espiritual, ¿verdad? Del closet espiritual, tuvieron que dar la cara, ¿verdad? Se tuvieron que descubrir de cuál era su posición ante Jesús y se mantuvieron fieles a Jesús, ¿verdad? Al principio estaban en secreto, pero luego tuvieron que mostrar de que realmente eran creyentes en Jesús y no abandonaron al maestro, no lo abandonaron. Y esta es una gran lección para todo cristiano, ¿verdad? Todo cristiano, que nosotros debemos dar la cara cuando haya que dar la cara, ¿verdad? Y aunque hay riesgos y hay situaciones, pero ahí es donde realmente se demuestra quién cree y quién no cree en Jesús, ¿verdad?
Y esa es una lección muy importante para nuestra vida cristiana, ¿verdad? La que estos hombres que no se habla mucho de ellos, pero a la hora de la hora dieron la cara por Claro. Jesús. Y ahí, gracias a eso, Jesús fue a un sepulcro y luego, gracias a que estuvo en un sepulcro, pudo resucitar. Claro que Dios pudo haber preparado de otra manera las cosas, pero Dios lo preparó de esta manera y vemos de que Jesús tuvo una sepultura digna, ¿verdad? Una digna. Y entonces, y ahí podemos ver la majestad de cómo Dios trabaja, cómo Dios opera. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a empezar a ver cómo Jesús ya se encuentra con los demás apóstoles que estaban guardados en una casa, encerrados porque tenían miedo. Sin embargo, Jesús viene a darles confianza. Jesús los comprende porque sabía que no era fácil y poco a poco los va animando hasta que ya los deja encargados de la obra, ¿verdad? Así que es muy importante todo esto que estamos viendo porque es la culminación del Evangelio. Y la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana, porque creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que resucitó. No creemos en un personaje que quedó en la tumba, muerto, y ahí se quedó y se descompuso. No, estamos viendo que Jesús realmente era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y que está vivo, ¿verdad? Y que más adelante vamos a ver de que va a volver, ¿verdad? Y él ahorita está en el cielo, está intercediendo por nosotros, está representándonos allá en su reino, ¿verdad? Ya como parte de que nosotros somos parte del reino de Dios y él ya está ahí, ¿verdad? Él fue a preparar un lugar para nosotros, dice, para los que creemos en él. Y estamos en ese proceso de ese plan de Dios, ¿verdad? Y esperamos que un día también Él prometió de que todo el que en Él cree va a tener vida eterna, ¿verdad? Acuérdense que cuando resucitó a Lázaro, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dijo, vivirá. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo poderoso, en un Cristo que promete la resurrección para los que creen en Él. Y ahí estamos, ¿verdad? Eso es parte de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y eso nos mantiene con la esperanza, ¿verdad? La esperanza de que un día vamos a tener la bendición de estar con Él, ¿verdad? Para siempre, en su reino y disfrutando de todas las bendiciones que Él ha prometido. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy y vamos a entrar a preguntas, comentarios y espero que ustedes puedan participar y le doy las gracias. Así que estamos en lo que estamos, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta acá y luego comentamos.